Cuando le pregunté a mi nuera a qué hora sería la boda de mi hijo, ella solo me dijo: «Ah, ya nos casamos ayer. Fue algo íntimo, solo personas especiales». Y yo, que lo crié sola durante 30 años, no estaba en esa lista. Una semana después, me llamó desesperada: «El alquiler está atrasado. ¿Se te olvidó transferir?». Y yo solo respondí: «¿No te avisé? ¿Ayer?». Soy María Estela, 63 años, enfermera jubilada. Toda mi vida giró en torno a mi hijo Julio. Trabajé doble turno, vendí mi auto para pagarle la universidad, renuncié a vacaciones por 18 años. Éramos un equipo inseparable hasta que apareció Lucía. Al principio educada, pero siempre distante. Las señales sutiles comenzaron. No me invitaban a decisiones, no me contaban planes. Yo pensaba: están ocupados, es normal. Hasta ese día, solo personas especiales. Sonreí para no romperme. Caminé a casa, y ahí empezó el despertar más doloroso y más liberador de mi vida. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Solo personas especiales. Las palabras flotaron en el aire como una bofetada invisible. Me quedé ahí parada, en la entrada de lo que pensé sería mi casa durante el fin de semana, sosteniendo el pastel de chocolate que había horneado a las 5 de la mañana para celebrar la boda de mi hijo. La boda que ya había pasado. Sin mí. «Ah, entiendo», dije con una sonrisa que me salió automática. Esa sonrisa que había perfeccionado durante 63 años para no incomodar a nadie. Qué bonito que hayan tenido su ceremonia íntima. Lucía me miraba desde el umbral, todavía en bata de seda. Detrás de ella, Julio apareció con el cabello despeinado y esa expresión de niño regañado que conocía tan bien. «Mamá, yo iba a llamarte hoy para contarte», murmuró, sin mirarme a los ojos. «Por supuesto, mi amor», respondí, extendiendo el pastel hacia ellos. «Bueno, esto es para ustedes, que disfruten su luna de miel». Di media vuelta antes de que pudieran decir algo más, antes de que las lágrimas traicionaran mi dignidad. La caminata de regreso al autobús fue la más larga de mi vida. Cada paso era como caminar sobre vidrios rotos. La bolsa del pastel colgaba pesada en mi brazo, pero no tanto como el vacío que se había abierto en mi pecho. ¿Solo personas especiales? Recordé mis manos sangrando mientras cosía a mano el vestido de graduación de Julio. Había trabajado 3 noches seguidas después de mis turnos de 12 horas en el hospital para terminarlo a tiempo. «Eres la mejor mamá del mundo», me había dicho mientras se lo probaba. Recordé cuando empeñé mi anillo de matrimonio, el único recuerdo que me quedaba de su padre, para pagar las medicinas cuando Julio tuvo neumonía a los 8 años. 120,000 pesos que no tenía, pero que conseguí porque mi hijo lo necesitaba. Recordé las noches sin dormir, trabajando doble turno en el hospital y después limpiando oficinas hasta las 3 de la madrugada. Todo para que él pudiera estudiar medicina, para que tuviera el futuro que yo nunca pude tener. ¿Y ahora no era lo suficientemente especial para estar en su boda? Llegué a mi pequeño departamento cuando ya oscurecía. Me senté en mi silla favorita, la única que había comprado nueva en los últimos 10 años, y el silencio me envolvió como una manta pesada. El reloj de la cocina hacía tic-tac, tic-tac, como burlándose de cada segundo de mi vida que había entregado a una causa perdida. ¿En qué momento dejé de ser importante?, pregunté al aire. Me levanté y fui hacia la repisa donde guardaba las fotos familiares. Las primeras eran hermosas. Julio bebé en mis brazos, Julio en su primer día de escuela, tomado de mi mano, Julio graduándose mientras me abrazaba orgulloso. Pero las últimas fotos contaban otra historia. En la cena de Año Nuevo, yo aparecía apenas en una esquina. En el cumpleaños de Lucía estaba recortada a la mitad. En la foto de cuando compraron el auto nuevo, ni siquiera aparecía. ¿Cuándo había dejado de ser parte de mi propia familia? Me senté en el borde de mi cama y las lágrimas que había contenido todo el día finalmente cayeron. Lloré en silencio, con la dignidad rota, pero sin hacer ruido, porque incluso en mi dolor seguía preocupándome por no molestar a los vecinos. Por primera vez en mi vida,
sentí que había sacrificado demasiado, que había dado tanto de mí misma que ya no quedaba nada para dar, y que tal vez, solo tal vez, nunca había importado tanto como yo pensaba. Por primera vez, noté con claridad dolorosa que Lucía controlaba todo: las visitas, las cenas, las decisiones. Julio ya no era mi hijo, era el esposo de Lucía, y yo no era su madre. Era un estorbo que toleraban por educación. Me acosté esa noche pensando que tal vez mañana todo se vería diferente, que tal vez era solo un malentendido, que tal vez podría hablar con Julio y él entendería lo que había sentido. Tal vez todo mejoraría. No sabía que al día siguiente mi teléfono sonaría y terminaría de romper las últimas ilusiones que me quedaban. El teléfono sonó a las 8 de la mañana del miércoles. Yo estaba tomando mi café, todavía en pijama, todavía con los ojos hinchados de tanto llorar la noche anterior. «Bueno», contesté, esperando tal vez escuchar la voz de Julio disculpándose por lo de ayer. «María Estela». La voz seca de Lucía atravesó la línea como un cuchillo. Ni un hola, ni un «¿Cómo estás?», ni siquiera un «buenos días». «Hola, Lucía», respondí, tratando de sonar normal. «El alquiler está atrasado». «¿Se te olvidó transferir?». Me quedé en silencio unos segundos, procesando no solo las palabras, sino el tono, como si fuera mi secretaria recordándome una cita pendiente. «¿Perdón?», logré decir. «El alquiler del departamento. Hoy es 15 y ya debería estar pagado». «¿Se te olvidó transferir el dinero?». Respiré hondo, contando hasta 5 como me había enseñado mi terapeuta hace años. «Lucía, ¿por qué crees que debo pagar el alquiler de ustedes?». «Porque siempre lo has hecho», respondió como si fuera la cosa más obvia del mundo. Y ahí cayó la ficha, como una tonelada de ladrillos sobre mi cabeza. Para ellos, yo no era la madre de Julio, no era la suegra de Lucía. Era un cajero automático con piernas y sentimientos. Me levanté de la mesa y fui hacia mi escritorio, donde guardaba los estados de cuenta bancarios. Abrí la carpeta con manos temblorosas y comencé a pasar las hojas. Enero. Transferencia de 8,500 pesos para gastos varios. Febrero. 8,500 pesos otra vez. Marzo. 12,000 pesos porque hubo gastos extra. Página tras página de transferencias que yo había hecho automáticamente, sin cuestionar, pensando que estaba ayudando a mi hijo a construir su vida. «María Estela, ¿estás ahí?». La voz de Lucía me regresó al presente. «Estoy aquí», respondí, sintiendo algo extraño creciendo en mi pecho. No era tristeza, era algo más caliente, más poderoso. «Entonces, ¿puedes hacer la transferencia hoy?». Miré las hojas en mis manos. Recordé todos los meses enviando dinero sin que nadie me agradeciera, sin que nadie preguntara si yo estaba bien, si me alcanzaba, si necesitaba algo a cambio. «No», dije suavemente. «¿Perdón?». «Que no voy a transferir nada». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía imaginar la cara de Lucía, probablemente sin entender qué estaba pasando. «María Estela, no puedes estar hablando en serio. El propietario va a...». «Lucía», la interrumpí, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. «Ayer no fui lo suficientemente especial para estar en la boda de mi hijo. Hoy tampoco soy lo suficientemente especial para que me pidas el dinero con educación. Eso no tiene nada que ver». «Tiene todo que ver». Otro silencio. Luego, el tono cambió, se volvió amenazante. «Julio se va a molestar muchísimo cuando se entere de esto». Y ahí estaba, la carta que siempre jugaba cuando no conseguía lo que quería, la amenaza de que Julio se enojaría conmigo. «Entonces que se moleste», respondí, y la tranquilidad en mi propia voz me sorprendió. «No puedes...». Colgué. Mis manos temblaban mientras dejaba el teléfono sobre la mesa, pero mi corazón estaba firme. Por primera vez en años, había dicho que no. Por primera vez en mi vida, había puesto mi dignidad antes que la comodidad de otros. Me senté en mi silla y miré las hojas de estado de cuenta esparcidas sobre el escritorio. 53,000 pesos solo en los últimos 6 meses. Y eso sin contar los préstamos que nunca me habían devuelto, los regalos caros para cumpleaños y aniversarios,
las emergencias médicas que había pagado sin cuestionar. El teléfono volvió a sonar. Lo dejé que sonara. Y sonó. Y sonó. Pero yo no contesté. Por primera vez en 30 años de ser madre, no corrí a resolver un problema que no era mío. Era una microdecisión, pequeña en apariencia, pero que se sentía como el primer paso hacia algo más grande, hacia mi libertad. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada mirando los estados de cuenta hasta que las cifras se volvieron borrosas. Necesitaba entender todo. Necesitaba ver el panorama completo de lo que había estado pasando bajo mis narices. Fui al closet de mi habitación y saqué la caja de zapatos donde guardaba todos mis documentos importantes. Llevaba años sin abrirla completamente, solo metía y sacaba papeles cuando los necesitaba. Esparcí todo sobre la cama: recibos, contratos, pólizas de seguro, escrituras. Mi vida entera resumida en papeles amarillentos y sellos oficiales. Y ahí, en el fondo de la caja, encontré la carpeta Manila que había estado buscando sin saberlo. Casa Cerro de las Campanas, No 247, decía la etiqueta con mi letra de hace años. Abrí la carpeta con manos temblorosas y saqué las escrituras. Propietaria, María Estela Vázquez Hernández. Completamente a mi nombre, solo a mi nombre. Me senté pesadamente en la cama, sosteniendo los documentos como si fuera la primera vez que los veía. Pero no era la primera vez. Los había firmado hace 9 años, cuando Julio tenía 24 y acababa de conocer a Lucía. El recuerdo llegó como una ola. Yo tenía 54 años y acababa de recibir mi liquidación del hospital después de trabajar ahí durante 28 años. 480,000 pesos que había ahorrado durante 14 años, peso por peso, sacrificio tras sacrificio. Mira, mijo, le había dicho a Julio esa tarde de marzo. Encontré una casa perfecta para nosotros. Tiene 3 recámaras, 2 baños y un patio donde puedes estudiar tranquilo. Julio tenía 16 años cuando nos mudamos. Estaba en preparatoria y soñaba con estudiar medicina. La casa estaba en un barrio tranquilo, cerca de buenas escuelas, lejos del bullicio del centro donde habíamos vivido toda su infancia, en un departamento de 2 cuartos. «Es para mi hijo», había dicho orgullosa a la señora que nos vendió la casa. «Todo lo que hago es para mi hijo». Pero legalmente nunca cambié nada. Las escrituras siempre estuvieron a mi nombre porque yo la había comprado. Yo había pagado el enganche. Yo había firmado el crédito hipotecario que terminé de pagar hace 3 años. ¿Cuándo había dejado de ser mi casa para convertirse en la casa de ellos? Recordé todas las veces que Lucía se refería a la propiedad. Nuestra casa necesita reparaciones. En nuestra casa no permitimos fumar. Vamos a renovar nuestra cocina. Nuestra casa. Como si yo no existiera. Como si mis 14 años de ahorro y mis 480,000 pesos hubieran aparecido por arte de magia. Solo personas especiales. La frase resonó en mi cabeza otra vez, pero ahora con un significado completamente diferente. Yo no había sido lo suficientemente especial para estar en su boda, pero mi dinero, mi casa, mis sacrificios, esos sí eran especiales. Esos sí los necesitaban. Me levanté y caminé hacia el espejo del tocador. La mujer que me miraba tenía ojeras profundas, cabello gris mal arreglado y una expresión de cansancio que parecía grabada en la piel. ¿Cuándo había dejado de cuidarme? ¿Cuándo había empezado a vivir solo para darles gusto a otros? Volví a la cama y revisé las escrituras línea por línea. Todo estaba clarísimo. Yo era la única propietaria legal de la casa donde ellos vivían como reyes, pagando únicamente servicios y algunos gastos menores que yo complementaba religiosamente cada mes. La conciencia llegó como un golpe en el estómago. No era solo la boda, no era solo la llamada por dinero, era explotación sistemática. Llevaban años viviendo de mi trabajo, de mis ahorros, de mi generosidad, tratándome como si fuera una empleada doméstica mal pagada. Sentí vergüenza. Vergüenza profunda por haber sido tan ingenua, por haber dado tanto sin pedir nada a cambio, por haber criado a un hijo que me veía como un banco personal en lugar de como su madre. Pero después de la vergüenza, llegó algo diferente.
algo que no había sentido en años. Rabia. Rabia limpia, justificada, poderosa. Rabia por haber trabajado doble turno durante décadas para que mi hijo viviera cómodo. Rabia por haber renunciado a vacaciones, a ropa nueva, a una vida social, para que él tuviera todo lo que yo nunca tuve. Rabia por haber sido tratada como invisible en lo que legalmente era mi propia casa. Me quedé ahí sentada, sosteniendo las escrituras, sintiendo cómo la rabia se transformaba lentamente en algo más útil. Fuerza. Por primera vez en años, tal vez en décadas, me sentí poderosa. Tenía cartas que jugar. Tenía derechos que ejercer. Tenía decisiones que tomar. Guardé las escrituras en mi bolso y salí del departamento. Necesitaba aire fresco y necesitaba hablar con alguien que me dijera que no me estaba volviendo loca. Necesitaba ver las cosas desde afuera. Sabía exactamente que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. La pregunta ya no era si iba a hacer algo al respecto. La pregunta era, ¿qué tanto estaba dispuesta a pelear por mi dignidad? Toqué la puerta del departamento 3B con las escrituras todavía en mis manos. Pilar abrió con delantal puesto y harina en los dedos, sonriendo como siempre. «Estela, qué milagro verte un miércoles por la mañana. ¿No trabajas hoy?» «Ya no trabajo, Pilar. Me jubilé hace 2 años, ¿recuerdas?» Se rió y me hizo pasar. «Ay, sí, perdón. Es que te veo tan poco últimamente que se me olvida». «¿Café?» Me senté en su mesa de cocina, la misma donde habíamos tomado café durante 20 años. Pilar tenía 58 años y trabajaba de contadora en una empresa pequeña. Era divorciada, con 2 hijos ya independientes que la visitaban seguido y la trataban como a una reina. «¿Cómo estuvo la boda de Julio?», preguntó mientras servía el café. Y ahí se rompió todo. «No fui», dije simplemente. Pilar se quedó con la cafetera en la mano. «¿Cómo que no fuiste?» «Se casaron ayer. En secreto, sin decirme». Mi voz sonaba extrañamente calmada. Cuando llegué a felicitarlos, Lucía me dijo que había sido una ceremonia para personas especiales. La cafetera casi se le cae. «¿Qué dijiste?» «Lo que escuchaste. Tu propio hijo se casó y tú no fuiste porque no eres lo suficientemente especial». Pilar se sentó frente a mí, con los ojos muy abiertos. «Estela, eso es terrible. ¿Cómo puede Julio permitir algo así?» «No lo sé, pero espera, que eso no es todo». Le conté sobre la llamada de Lucía, sobre el alquiler, sobre los meses y meses de transferencias que hacía sin cuestionar. Le mostré las escrituras de la casa. «Pilar, llevo 9 años pagando gastos de una casa que es mía, completamente mía. Y ellos viven ahí como si fuera suya, tratándome como si fuera una extraña molesta». Pilar leyó las escrituras línea por línea, moviendo la cabeza con incredulidad. «Te están usando, Estela», dijo finalmente, con una voz que nunca le había escuchado. «Esto no es normal, esto no es amor de familia». «Pero, no, déjame terminar. Eso no es amor, es conveniencia. Te tienen ahí para sacarles dinero cuando lo necesitan, pero no eres lo suficientemente importante para incluirte en los momentos felices». Las palabras de Pilar cayeron como martillazos sobre algo que ya estaba roto dentro de mí. Y por primera vez desde ayer, rompí a llorar delante de alguien. Lloré por todos los años que había dado sin recibir nada a cambio. Lloré por la humillación de no haber sido invitada a la boda de mi propio hijo. Lloré por la vergüenza de haber sido tan ingenua durante tanto tiempo. Pilar se levantó y me abrazó fuerte, como hacía cuando éramos más jóvenes, y yo llegaba llorando después de alguna pelea con el papá de Julio. «Tú vales, Estela. Vales mucho más de lo que ellos creen, y es hora de que tú también lo sepas». «Pero es mi hijo», logré decir entre sollozos. «Es mi único hijo». «Y tú eres su madre, no su esclava», respondió con firmeza. «Una madre merece respeto, merece amor, merece ser incluida. No merece ser tratada como un cajero automático». Se separó de mí y me tomó las manos. «Estela, ¿cuándo fue la última vez que Julio te preguntó cómo estás? ¿Cuándo fue la última vez que te invitaron a cenar sin pedirte algo a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que te agradecieron por todo lo que has hecho?» No pude responder porque no recordaba. «Yo sí recuerdo», continuó Pilar.
Recuerdo cuando trabajabas en el hospital y llegabas aquí a las 2 de la mañana, muerta de cansancio, porque habías hecho doble turno para pagarle los libros de medicina. Recuerdo cuando te enfermaste de la vesícula y no fuiste al doctor porque el dinero era para la graduación de Julio. Eso era mi responsabilidad. Era tu responsabilidad criarlo, educarlo, darle amor. No era tu responsabilidad mantenerlo toda la vida como un rey mientras tú vives como una sirvienta. Pilar me soltó las manos y fue por un pañuelo. Cuando regresó, se sentó y me miró directo a los ojos. Estela, necesitas hablar con un abogado. Necesitas saber cuáles son tus derechos sobre esa casa. Y necesitas decidir si vas a seguir permitiendo que te traten así. ¿Un abogado? ¿No es demasiado drástico? ¿Drástico? ¿Drástico es defenderte después de ser humillada? ¿Drástico es poner límites después de años de abuso? Me quedé callada, procesando sus palabras. Estela, mi amor, dijo con voz suave pero firme. A veces amar también es poner límites. Si sigues permitiendo que te traten así, no solo te están lastimando a ti, le estás enseñando a Julio que está bien tratar mal a la gente que lo ama. Respiré hondo. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera llenarse los pulmones. Tienes razón, susurré. Por supuesto que tengo razón, y tú también lo sabes. Solo necesitabas que alguien te lo dijera. Salí del departamento de Pilar 1 hora después, con el número de teléfono de un abogado que ella conocía y con algo que no había tenido en años: claridad. La oficina del licenciado Ramiro Sandoval estaba en el segundo piso de un edificio viejo del centro. Subí las escaleras con las piernas temblorosas, cargando mi bolso como si llevara dinamita. Don Ramiro tenía unos 55 años, cabello canoso y una sonrisa amable que me tranquilizó inmediatamente. Su oficina olía a café y papel viejo, con libros de leyes apilados hasta el techo. Señora Vázquez, Pilar me comentó su situación por encima, pero cuénteme usted directamente qué es lo que necesita, dijo mientras me ofrecía una silla frente a su escritorio. Saqué las escrituras de la casa con manos que ya no temblaban tanto. Licenciado, necesito saber qué derechos tengo sobre esta propiedad. Ramiro tomó los documentos y se puso los lentes para leerlos. Durante 10 minutos no dijo nada, solo pasaba páginas y hacía anotaciones en una libreta. Señora María Estela, dijo finalmente, quitándose los lentes, la propiedad es 100% suya, completamente suya. ¿Está seguro? Absolutamente seguro. Usted compró esta casa, pagó el enganche, liquidó el crédito hipotecario. Su nombre aparece como única propietaria en todos los documentos oficiales. Sentí una mezcla extraña de alivio y culpa. Alivio porque tenía razón, culpa porque estaba considerando usar esa información contra mi propio hijo. ¿Eso significa que puedo venderla cuando quiera? Cuando quiera, a quien quiera, al precio que quiera. Nadie puede reclamarle absolutamente nada. Me quedé callada, digiriendo la información. Licenciado, ¿sería muy cruel si yo decidiera vender la casa? Ramiro se recargó en su silla y me miró con expresión seria. Señora, antes de responder esa pregunta, déjeme hacerle una a usted. ¿Cruel es lo que está considerando hacer usted o cruel es lo que le han hecho a usted? No supe qué responder. Pilar me contó algunos detalles, continuó. Me dijo que no la invitaron a la boda de su hijo, que la llaman solo cuando necesitan dinero. ¿Es cierto eso? Sí. ¿Cuánto dinero les ha dado en los últimos años? Saqué mis estados de cuenta bancarios y se los pasé. Ramiro los revisó página por página, haciendo cálculos en su libreta. Solo en transferencias directas, en los últimos 2 años, son 197,000 pesos, dijo después de un rato. ¿Y antes de eso? Antes pagaba gastos directamente. La luz, el agua, el teléfono, el supermercado. ¿Durante cuánto tiempo? Desde que se mudaron, 9 años. Ramiro silbó suavemente. Estamos hablando de una cantidad muy considerable. ¿Alguna vez le han pagado renta por vivir en su casa? No. Yo nunca les pedí renta. ¿Le han devuelto alguna vez dinero prestado? Tampoco. Pero yo nunca se lo pedí de vuelta. Ramiro dejó los papeles sobre el escritorio y me miró directo a los ojos. Señora María Estela, quiero que vea su vida resumida en estos números.
Cada una de estas transferencias representa horas de trabajo suyo. Cada pago que hizo por ellos es un pedazo de su esfuerzo, de su tiempo, de su energía. Tomó la calculadora y empezó a sumar. 197,000 pesos en transferencias directas, estimando gastos de servicios, digamos otros 150,000 pesos en 2 años. Son 347,000 pesos en 24 meses. Esos son casi 15,000 pesos mensuales que usted les ha estado dando. Me quedé sin aire. Nunca había hecho la cuenta completa. Su pensión de jubilada es de 12,000 pesos mensuales, ¿correcto? Sí. Señora, usted les ha estado dando más dinero del que gana. ¿De dónde sale la diferencia? De mis ahorros. ¿Los ahorros que juntó durante 30 años de trabajo? Sí. Ramiro se levantó y caminó hacia la ventana. Señora María Estela, usted no está siendo cruel. Usted está siendo explotada, y si no hace algo ahora, se va a quedar sin nada para su vejez. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Pero son mi familia. ¿La familia la trata así? ¿La familia la excluye de momentos importantes y solo la busca cuando necesita dinero? No pude responder. Mire, señora, yo tengo 35 años ejerciendo como abogado. He visto muchos casos de abuso económico familiar, y eso es exactamente lo que le está pasando a usted. Regresó a su escritorio y me miró con compasión. Usted trabajó toda su vida para tener una vejez digna. Compró esa casa para tener seguridad. Ahorró ese dinero para estar tranquila en sus últimos años. ¿Va a permitir que se lo quiten solo porque comparten su apellido? Sentí algo creciendo en mi pecho. Algo que no había sentido en años. Respeto por mí misma. ¿Qué me recomienda que haga, licenciado? Legalmente, usted tiene derecho a hacer lo que quiera con su propiedad. Puede venderla, rentarla o pedirles que paguen una renta justa para seguir viviendo ahí. ¿Y moralmente? Moralmente, usted tiene derecho a empezar de nuevo. Tiene derecho a vivir para usted misma después de haber vivido toda la vida para otros. Me quedé sentada en silencio, procesando todo lo que había escuchado. Piénselo bien, dijo Ramiro mientras me devolvía los documentos. Pero no se tarde mucho. A los 63 años, cada día que pasa sin vivir para usted misma es un día perdido para siempre. Salí de la oficina del licenciado con algo que no había tenido en años. Una decisión clara en el corazón. Era hora de ponerme en primer lugar por una vez en mi vida. El jueves por la tarde tomé el autobús hacia Cerro de las Campanas. Sabía que Julio trabajaba hasta las 6 y que Lucía tenía clase de yoga los jueves. La casa estaría vacía. Mi casa estaría vacía. Abrí la puerta con las llaves que nunca me habían pedido que devolviera y entré al lugar que había sido mi hogar durante 9 años. Todo estaba igual, pero yo lo veía con ojos completamente diferentes. Las fotos familiares en la repisa de la sala me llamaron la atención primero. Me acerqué y las fui revisando una por una. En las fotos viejas, cuando se acababan de mudar, yo aparecía en todas, sonriente, abrazando a Julio, ayudando con la mudanza, celebrando su primer año de casados. Pero conforme las fotos se volvían más recientes, yo iba desapareciendo gradualmente. En las del año pasado aparecía apenas en una esquina. En las más recientes ya no estaba. Era como ver mi propia extinción en cámara lenta. Subí al que había sido mi cuarto y abrí el closet. Ahí estaba la blusa de seda que le había regalado a Lucía para su cumpleaños el año pasado. Tenía aún la etiqueta puesta. 1,200 pesos que pagué pensando que le haría ilusión. Nunca se la había puesto. En la cómoda encontré el mantel que había bordado a mano para su primer aniversario. Tenía encima una pila de revistas y papeles, como si fuera un trapo cualquiera. 100 horas de trabajo nocturno, puntada por puntada, arrumbado como basura. Bajé a la sala y busqué la silla donde siempre me sentaba cuando los visitaba. Mi silla, donde tomaba café mientras Lucía me contaba sobre su trabajo y Julio me ponía al día sobre sus pacientes, estaba cubierta de ropa, zapatos y cajas. Como si ya no esperaran que volviera a sentarme ahí. El álbum familiar estaba sobre la mesa de centro. Lo abrí con curiosidad morbosa. Las primeras páginas estaban llenas de fotos de cuando Julio era bebé, de su infancia, de nuestros viajes juntos.
pero las páginas de los últimos 5 años contaban otra historia. Eran solo fotos de Julio y Lucía. Sus vacaciones a la playa, sus cenas en restaurantes caros, sus fines de semana en el campo. Yo había pagado esas vacaciones, esas cenas, esos fines de semana, pero en las fotos era como si no existiera. Mientras hojeaba el álbum, algunos papeles se cayeron al suelo. Los recogí sin pensar y casi se me para el corazón cuando leí el encabezado. Proceso de transferencia de propiedad. Casa Cerro de las Campanas. 1947. Con manos temblorosas leí el documento completo. Era un borrador legal donde solicitaban la transferencia de la propiedad de mi nombre al de ellos por donación entre familiares. Habían consultado con un abogado sobre cómo quitarme la casa, sin preguntarme, sin decirme. El dolor fue físico, como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Pero inmediatamente después llegó algo más poderoso: claridad absoluta. No era paranoia, no era exageración, era real. Me senté en el sofá que había comprado con mi primer aguinaldo de jubilada y saqué una libreta de mi bolso. Era hora de hacer un inventario completo de todo lo que había sacrificado por esta familia que me había borrado de su historia. Sacrificios de María Estela Vázquez, 63 años. Escribí en la primera línea. Vacaciones, 18 años sin salir de la ciudad para ahorrar dinero para los gastos de Julio. Salud. 3 operaciones postponed porque el dinero era para otras prioridades. Lentes que necesitaba desde hace 5 años, sin comprar. Sueño. Incontables noches, trabajando doble turno para pagar universidad, libros, ropa, gastos extra. Amistades. Perdí contacto con casi todas mis amigas porque siempre estaba trabajando o cuidando a Julio. Jubilación. En lugar de disfrutar mi retiro, seguí siendo la proveedora familiar. Autos. Vendí mi Tsuru 2003 para pagar el enganche de la casa. Nunca volví a comprar otro. Ropa. Los últimos 5 años comprando en segunda mano para poder darles más dinero a ellos. Vida personal. Nunca me volví a casar. Nunca tuve una pareja estable, porque siempre puse a Julio primero. Escribí cada sacrificio, cada renuncia, cada pedazo de mi vida que había entregado pensando que estaba construyendo una familia fuerte y amorosa. Al final de la libreta, conté las líneas. 43 sacrificios específicos en 30 años. 43 pedazos de mi vida que había dado sin que nadie me lo pidiera, sin que nadie me lo agradeciera, sin que nadie se preocupara por el costo que tenía para mí. Me quedé sentada ahí, con la libreta llena en las manos, y lloré. Pero no lloré de tristeza, lloré de despertar. Lloré por todos los años que había vivido para otros sin darme cuenta de que también tenía derecho a vivir para mí misma. Cerré la libreta, me sequé las lágrimas y miré alrededor de la casa que había comprado con mis propias manos. Ya no más, dije en voz alta al salón vacío. Me levanté, caminé hacia la puerta y salí de ahí sabiendo que cuando volviera sería para cambiar las reglas del juego para siempre. El viernes por la mañana, marqué el número de Inmobiliaria del Valle que encontré en el periódico. Mis manos ya no temblaban. Mi voz sonaba firme. Buenos días, me llamo María Estela Vázquez y quiero vender una casa. Por supuesto. ¿Podríamos hacer una cita para evaluarla? Hoy mismo, si es posible. A las 2 de la tarde, el licenciado Herrera llegó a Cerro de las Campanas en una camioneta blanca. Era un hombre de unos 40 años, con traje formal y una sonrisa profesional que me tranquilizó. ¿Es usted la propietaria?, preguntó mientras sacaba una carpeta de su vehículo. Completamente, respondí, mostrándole las escrituras. Caminamos por la casa durante 1 hora. Herrera medía, tomaba fotos, hacía anotaciones en una tablet, revisó la estructura, los acabados, la ubicación del terreno. Señora Vázquez, es una propiedad muy bien cuidada en una zona excelente. ¿Tiene prisa por vender? La necesidad es urgente, respondí sin mentir. Entiendo. Basándome en el mercado actual y las características de la propiedad, puedo ofrecerle 1.8 millones de pesos. Es un precio justo para venta rápida. El número me golpeó como una bofetada. 1.8 millones de pesos.
Yo había pagado 680,000 hace 9 años, más las mejoras que hice después. Era una ganancia considerable. ¿Cuánto tiempo tomaría la venta? Con los papeles en orden como están, y si usted acepta nuestra oferta, podríamos cerrar el trato en 15 días. Acepto, dije sin dudar. Herrera se sorprendió por la rapidez de mi decisión. ¿No quiere consultarlo con su familia? No hay nada que consultar. La casa es mía y la decisión también. Firmamos los documentos preliminares ahí mismo, en la mesa del comedor que había comprado, cuando pensé que tendríamos cenas familiares para siempre. Herrera me explicó cada cláusula, cada fecha, cada compromiso. Cuando se fue, me quedé sola en el silencio de la casa y sentí algo extraño. El peso que había cargado en los hombros durante años se desvanecía lentamente. Al día siguiente llegué temprano con cajas, papel periódico y cinta adhesiva. Julio y Lucía salían los sábados a hacer mandados y no regresaban hasta la tarde. Tenía tiempo suficiente. Empecé por el cuarto que habían convertido en su recámara principal. Doblé cuidadosamente la ropa de Lucía, envolviendo en papel los zapatos caros que le había visto usar. Guardé las corbatas de Julio, sus camisas de vestir, sus libros de medicina. Todo con cuidado, con respeto, como si fuera equipaje de huéspedes que habían extendido demasiado su visita. En la sala empaqué los adornos, los marcos con fotos, el televisor de pantalla grande que habían comprado el año pasado. Cada objeto me recordaba algún gasto que había cubierto, alguna transferencia que había hecho sin cuestionar. Las cajas se llenaban una tras otra, 20 cajas en total. Llamé a la empresa de mudanzas que me había recomendado Herrera. «Necesito que transporten 20 cajas a un depósito de almacenaje», dije cuando contestaron. 2 horas después, un camión llegó por las cajas. Yo había pagado 3 meses de renta del depósito por adelantado. Era lo justo, lo correcto. No los iba a dejar en la calle como ellos me habían dejado fuera de su vida. Cuando el camión se fue, la casa se veía vacía pero limpia. Aspiré cada cuarto, limpié los baños, dejé todo impecable. Era simbólico, casi ceremonial. En la mesa del comedor, donde tantas veces había esperado que me invitaran a cenas que nunca llegaron, puse una carta que había escrito la noche anterior. Julio y Lucía. La casa fue vendida. La escritura se firma el próximo viernes. Me pidieron que desapareciera de los momentos especiales de sus vidas, y he decidido cumplir su deseo completamente. Sus pertenencias están en el Depósito Santa Fe, calle Revolución 247. Está pagado hasta enero. Después de eso, es su responsabilidad. Los pagos mensuales que hacía terminan a partir de hoy. Ya no habrá transferencias para alquiler, servicios o gastos varios. Mi jubilación es para vivir mis últimos años con dignidad, no para mantener a 2 adultos que pueden trabajar. No se molesten en buscarme. Necesito tiempo para recordar quién era yo antes de ser solo una cuenta bancaria con sentimientos. El dinero de la venta me permitirá tener la vejez tranquila que me merezco después de 30 años de sacrificios. Espero que algún día entiendan que esto no es venganza, es supervivencia. María Estela Vázquez Hernández, propietaria legal de Cerro de las Campanas, 247. Dejé la carta junto con las llaves de la casa y una copia del contrato de venta. Caminé hacia la puerta principal y me detuve en el umbral. Esta casa había sido mi sueño, mi logro más grande, mi regalo para el futuro de mi hijo. Pero mi hijo había decidido que yo no tenía lugar en su futuro. Cerré la puerta por última vez y el sonido del cerrojo fue como música, como liberación, como el final de una canción triste que había durado demasiado tiempo. Caminé hacia la parada del autobús bajo el sol de la tarde y me permití un suspiro profundo. El aire entraba a mis pulmones de manera diferente, más limpio, más fresco. Miré el sol que se ponía detrás de las montañas y por primera vez en años sentí que algo nuevo estaba comenzando. No era el final de mi historia. Era el comienzo de un capítulo que finalmente sería solo mío. Llegué a mi pequeño departamento cuando ya anochecía. Prendí las luces y me quedé parada en medio de la sala, viendo mi espacio con ojos nuevos. Era pequeño, sencillo, pero era completamente mío. Nadie más tenía llaves.
Nadie más tomaba decisiones sobre los muebles, los colores, la decoración. Era mi refugio, mi territorio. Fui a mi pequeño estéreo y puse una estación de música que nunca escuchaba cuando vivía para otros. Salsa romántica de los años 80, la música que me gustaba cuando era joven y tenía sueños propios. La primera canción era de Héctor Lavoe. El cantante llenó mi departamento con trompetas y tambores que despertaron algo dormido en mi cuerpo. Empecé a mover los pies tímidamente, casi sin darme cuenta. Solo pequeños movimientos al ritmo de la música. Luego moví las caderas un poco, después los hombros. De repente me encontré girando en medio de mi sala, con los brazos extendidos, sintiendo la música correr por mis venas como no había sentido en décadas. Me reí fuerte, sin cuidar si los vecinos me escuchaban, y después lloré. Lloré de alivio, de liberación, de alegría pura. Mi cuerpo estaba liberando 30 años de tensión acumulada. Cada vuelta que daba era una parte de mí que regresaba. Cada paso de baile era una herida que se cerraba, un pedazo de mi identidad que volvía a casa. Bailé durante 1 hora, hasta que me dolieron los pies y me faltó el aire. Me senté en mi sillón favorito, sudando y sonriendo, como no había sonreído en años. ¿Qué quiero hacer ahora?, me pregunté en voz alta. La respuesta llegó inmediatamente, clara como el agua. Quería viajar. Siempre había querido conocer Buenos Aires. Había visto documentales sobre el tango argentino y siempre me había parecido el baile más hermoso del mundo. Elegante, apasionado, lleno de historia. Pero cada vez que pensaba en usar mis ahorros para un viaje, me sentía culpable. Ese dinero es para emergencias familiares, me decía. ¿Qué tal si Julio necesita algo importante? Ahora ya no tenía que pedir permiso a nadie para gastar mi propio dinero en mis propios sueños. Prendí mi computadora vieja y busqué vuelos a Buenos Aires. Había uno el próximo martes por 18,000 pesos, ida y vuelta. Antes me habría parecido una fortuna. Ahora sabía que era menos de lo que había gastado en transferencias el mes pasado. Compré el boleto sin pensarlo 2 veces. Después busqué hoteles en San Telmo, el barrio del tango. Encontré uno pequeño y acogedor por 1,000 pesos la noche. Reservé una semana completa. Busqué clases de tango para principiantes. Clases para adultos mayores. Todos los niveles bienvenidos. Decía un anuncio de una escuela cerca del hotel. En 1 hora había planeado un viaje completo. Mi primer viaje sola en toda mi vida. Mi primera aventura que no tenía nada que ver con obligaciones familiares o responsabilidades de madre. Era solo para mí. Saqué mi maleta vieja del closet y la puse sobre la cama. Hacía años que no la usaba para algo divertido. Mientras empacaba, me di cuenta de que mi ropa era terrible. Todo gris, café, negro. Colores que no molestaran a nadie, que me hicieran invisible, que no llamaran la atención. Mañana iría a comprarme ropa nueva. Ropa de colores. Ropa que me hiciera sentir viva. También me compraría zapatos de baile. Y un vestido bonito para las clases de tango. Cerré la maleta y me acosté en mi cama, mirando el techo con una sonrisa que no podía quitar de mi cara. Por primera vez en décadas me sentía completamente viva. El dinero de la venta de la casa estaba en camino. Mi pensión era completamente mía otra vez. Ya no tenía que mantener a nadie más que a mí misma. A los 63 años, finalmente iba a descubrir quién era María Estela cuando no estaba siendo la mamá de alguien, la suegra de alguien, la proveedora de alguien. Iba a ser simplemente María Estela. Y eso se sentía como el mejor regalo que me había dado en toda mi vida. Cerré los ojos y me dormí planeando mi nueva vida. Una vida que por fin me pertenecía completamente. El lunes por la tarde, mientras empacaba mis vestidos nuevos en la maleta, mi teléfono empezó a sonar. Y sonar. Y sonar. Julio había regresado de su viaje de bodas. Vi su nombre en la pantalla 1 vez, 2 veces. Al 10º timbrazo, apagué el teléfono. No estaba lista para esa conversación. 1 hora después, encendí el teléfono para revisar la hora y tenía 23 llamadas perdidas y 15 mensajes de voz. También había mensajes de texto que aparecían uno tras otro en la pantalla. «Mamá, ¿dónde estás?
Encontramos la carta. ¿Cómo pudiste hacer esto? Arruinaste todo, todo. Somos tu familia. ¿Cómo puedes tratarnos así? Esto es una locura. Llámame ahora mismo. No puedo creer que seas tan egoísta. ¿En qué estabas pensando? Leí cada mensaje sintiendo algo extraño. No era el dolor que esperaba. No era culpa. Era una tranquilidad profunda, como si finalmente hubiera hecho lo correcto después de años de hacer lo incorrecto. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Lucía. Dejé que sonara hasta que se cortó. Inmediatamente volvió a sonar. Al tercer intento, contesté. María Estela. La voz de Lucía sonaba quebrada, como si hubiera estado llorando. Por favor, necesitamos hablar. Hola, Lucía. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? No tenemos dinero para un depósito de otro lugar. Su voz se quebró completamente. ¿Qué les voy a decir a mis papás? ¿Cómo les explico que mi suegra nos dejó en la calle? Hubo un silencio largo. Yo no dije nada. María Estela, por favor. Entiendo que estés molesta por lo de la boda, pero esto es demasiado. Esto es crueldad. Lucía, dije con voz calmada, ustedes tienen trabajos. Ustedes pueden pagar una renta. Ustedes pueden resolver esto como cualquier pareja normal. Pero no es justo. Esa casa era nuestro hogar. Era mi casa, Lucía. Siempre fue mi casa. Julio está destrozado. No ha parado de llorar. ¿Llorar? ¿Ahora llora? Yo lloré sola en mi departamento después de que me dijeras que no era lo suficientemente especial para estar en su boda. Nadie se preocupó por esas lágrimas. Lucía se quedó callada. Sus cosas están en el depósito. Tienen 3 meses pagados para decidir qué hacer con ellas. Colgué antes de que pudiera responder. El martes por la mañana, 1 hora antes de salir al aeropuerto, alguien tocó la puerta de mi departamento. Sabía exactamente quién era. Julio estaba parado en el pasillo, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Se veía como si no hubiera dormido en días. Mamá, necesitamos hablar. Hola, Julio. ¿Puedo pasar? Tengo prisa. Mi vuelo sale en 3 horas. ¿Vuelo? ¿A dónde vas? De viaje. Lo miré calmadamente. El hijo que había criado, el hombre que había convertido en doctor con mis propias manos, me miraba como si fuera una extraña peligrosa. Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste vendernos así, a traición? ¿A traición? Repetí la palabra lentamente. ¿Yo los vendí a traición? Sí, era nuestro hogar. Era mi casa, Julio, comprada con mi dinero, pagada con mi trabajo. Ustedes vivían ahí gratis, mientras yo pagaba sus gastos, y ustedes decidían que no era lo suficientemente especial para estar en tu boda. Eso fue un malentendido. No fue un malentendido. Fue una decisión consciente de excluirme de tu vida, pero seguir incluida en sus gastos. Julio se pasó las manos por el cabello, desesperado. Está bien, cometimos errores, pero esto es demasiado. Somos tu familia. ¿Familia? Me quedé mirándolo fijamente. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a cenar sin pedirme dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me agradecieron por algo? Julio abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Julio, tú eres egoísta. Has sido egoísta desde que Lucía llegó a tu vida. Me convertiste en una empleada doméstica mal pagada en lugar de ser tu madre. Eso no es cierto, ¿no? ¿Cuánto dinero te he dado en los últimos 2 años? Yo, no sé, no llevamos cuenta. 197,000 pesos, sin contar servicios, emergencias, regalos, gastos extra. Mientras tanto, ustedes planeaban quitarme la casa legalmente sin ni siquiera preguntarme. La cara de Julio se puso pálida. ¿Cómo supiste eso? Encontré los papeles en tu mesa de centro cuando fui por mis cosas. Mamá, yo... ¿Por qué lo hiciste, Julio? La pregunta salió más triste que enojada. Realmente quería entender cómo había llegado a este punto con el hijo que había criado con tanto amor. Julio se quedó callado durante 1 minuto largo. Después habló con voz pequeña. Pensé que era normal. Pensé que era lo que hacían las madres. ¿Y también pensaste que era normal excluirme de los momentos importantes de tu vida? Lucía dijo. No me culpes a Lucía. Tú tomaste la decisión. Tú elegiste.
Me quedé mirándolo, esperando una disculpa real, una explicación que tuviera sentido, algo que pudiera salvar lo que quedaba entre nosotros. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó finalmente. Porque nunca fui parte de tu vida, Julio, solo de tus gastos. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras. Julio se quedó parado ahí, sin saber qué decir. Tomé mi maleta y mi bolso de mano. Tengo que irme al aeropuerto. Mamá, espera. No, Julio, ya esperé demasiado. Esperé a que me incluyeran, esperé a que me valoraran, esperé a que me trataran como familia en lugar de como cajero automático. Caminé hacia la puerta. Julio no se movió del pasillo. ¿Cuándo regresas? No lo sé. ¿Volveremos a hablar? Eso depende de ti. Cerré la puerta suavemente y escuché sus pasos alejándose por el pasillo. No era el final que había imaginado para mi relación con mi hijo, pero tampoco era el final de mi historia. Era apenas el comienzo. El avión aterrizó en Buenos Aires a las 6 de la tarde bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. Cuando bajé del avión, el aire olía diferente. A humedad, a río, a ciudad grande llena de historias. Mi primera impresión fue la arquitectura. Los edificios del centro tenían una elegancia europea que nunca había visto en México. Balcones de hierro forjado, fachadas de piedra, ventanas altas que contaban historias de otros tiempos. El hotel en San Telmo era pequeño pero acogedor, con pisos de madera que crujían cuando caminaba y paredes llenas de fotos antiguas del barrio. Mi habitación daba a una calle empedrada donde se escuchaba música de tango desde temprano en la mañana. El primer día salí a caminar sin rumbo fijo. San Telmo era como un museo al aire libre. Cada esquina tenía algo que ver. Parejas bailando tango en la Plaza Dorrego, vendedores de antigüedades, murales que cubrían paredes enteras. Me senté en un bar llamado El Viejo Almacén y pedí empanadas de carne. El mesero, un señor mayor con bigotes blancos, me preguntó de dónde era. De México, le dije. ¿Primera vez en Buenos Aires? Primera vez viajando sola, confesé. Ah, entonces es un viaje especial. ¿Celebrando algo? Celebrando que finalmente decidí vivir para mí misma. El mesero sonrió como si entendiera perfectamente lo que quería decir. En ese caso, las empanadas van por cuenta de la casa. El segundo día me armé de valor y fui a la escuela de tango que había encontrado en Internet. Academia Gardel, clases para todas las edades, decía el letrero en una casona antigua de 2 pisos. Una mujer de unos 60 años me recibió en la recepción. Tenía el cabello teñido de rubio y llevaba zapatos rojos de tacón. «Soy Graciela», dijo con acento porteño que me encantó inmediatamente. «¿Vienes por las clases?» «Sí, pero nunca he bailado tango. No sé si sea muy tarde para aprender». Graciela se rió con ganas. «Querida, yo empecé a los 58. Mi marido se había muerto y mis hijos vivían lejos. El tango me salvó la vida». Me llevó al salón principal, donde había 5 parejas practicando. Todas eran personas mayores, de mi edad o más grandes. ¿Vienes sola o con compañero? Completamente sola. Perfecto. Acá vas a encontrar muchas como vos. La primera clase fue un desastre hermoso. Pisé los pies del instructor 3 veces, me confundí con los pasos básicos y me disculpé constantemente por cada error. «No pidas perdón por aprender», me dijo Graciela después de la 5ª disculpa. El tango es sobre sentir, no sobre ser perfecta. Poco a poco empecé a entender el ritmo. No era solo movimiento, era conversación, una manera de hablar con el cuerpo que nunca había conocido. Durante mi segunda semana, descubrí un taller de pintura a 2 cuadras del hotel. «Pintura libre para principiantes», decía el cartel. Adentro había mujeres de diferentes edades pintando paisajes, retratos, abstracciones. «¿Querés probar?», me preguntó la instructora, una chica joven con manchas de pintura en las manos. Nunca había pintado en mi vida, excepto las paredes de mi casa. Pero tomé el pincel y empecé a mezclar colores en la paleta. Pinté un amanecer, naranja, rosa, amarillo. Colores que me hacían sentir viva. «Está hermoso», dijo Carmen, una señora argentina de 67 años que pintaba en la mesa de al lado. «¿Es tu primer cuadro?» «El primero que pinto para mí», respondí sin pensarlo.
Carmen se convirtió en mi primera amiga porteña. Había viajado sola por toda Sudamérica después de divorciarse a los 60. Los mejores años de mi vida empezaron cuando dejé de vivir para otros, me dijo mientras tomábamos café en un bar de la calle Defensa. También conocí a Rosa, una mexicana de 65 años que llevaba 3 meses en Buenos Aires aprendiendo tango. A Patricia, una brasileña viuda que había vendido su casa en Sao Paulo para recorrer el mundo. Todas éramos mujeres que habíamos decidido que nuestras vidas nos pertenecían. Una noche, después de mi clase de tango, me senté en mi cama de hotel y saqué un diario que había comprado en una librería de San Telmo. 15 de noviembre, escribí. Estoy viviendo por primera vez en mi vida. Hoy bailé tango durante 1 hora, sin preocuparme por nada más que seguir el ritmo. Pinté un cuadro que me gusta. Comí sola en un restaurante sin sentir pena por mí misma. Caminé por calles desconocidas sin tener que avisarle a nadie a dónde iba. Por primera vez no soy la mamá de alguien, la suegra de alguien, la proveedora de alguien. Soy simplemente María Estela. Y me gusta quién soy cuando no tengo que ser nadie más. Al día siguiente compré una postal con una foto del barrio de La Boca y le escribí a Pilar. Querida amiga, Buenos Aires es todo lo que imaginé y más. Estoy aprendiendo tango, pintando cuadros horribles pero divertidos y conociendo mujeres increíbles que, como yo, decidieron que nunca es tarde para empezar de nuevo. Gracias por decirme que amar también es poner límites. Tenías razón en todo. Te quiero mucho. María Estela. Esa noche me dormí escuchando el sonido de la lluvia en las calles empedradas de San Telmo, sintiendo que cada día que pasaba me conocía mejor. A los 63 años, finalmente estaba descubriendo quién era cuando no tenía que ser nadie más que yo misma. Y esa persona me gustaba mucho. Mientras yo aprendía tango en Buenos Aires, la realidad golpeaba a Julio y Lucía en México como una pared de ladrillos. Durante 2 semanas buscaron departamento. Cada lugar que visitaban requería depósito, aval, comprobantes de ingresos. El salario de Julio como médico residente era bueno, pero no suficiente para los gastos que habían normalizado cuando yo pagaba la diferencia. Necesitamos 25,000 pesos para el depósito, le dijo Lucía después de ver el 5.º departamento. ¿De dónde los vamos a sacar? Julio no tenía respuesta. Nunca había tenido que administrar dinero de verdad. Yo siempre había estado ahí para cubrir las diferencias. Desesperado, Julio fue a ver al licenciado Morales, un abogado que les recomendó un amigo. Queremos apelar la venta de la casa, le dijo, poniendo sobre el escritorio los documentos que había conseguido del registro público. Morales revisó los papeles durante 20 minutos en silencio absoluto. Joven, no tienen ningún derecho, dijo finalmente. Su madre era la única propietaria legal. Podía vender cuando quisiera, a quien quisiera. ¿Pero no había usufructo familiar? ¿Patrimonio familiar? Nada. Ella compró, ella pagó, ella vendió. Es así de simple. ¿Y si demostramos que vivíamos ahí hace años? Eso los convertiría en inquilinos sin contrato, no en propietarios. Legalmente, no tienen ningún caso. Julio salió de ahí con las manos vacías y la cuenta del abogado por 3,000 pesos que no tenía. Al día siguiente fueron al banco a solicitar un crédito para el depósito del departamento nuevo. La ejecutiva revisó el historial crediticio de ambos. Su score crediticio es muy bajo, les dijo. No tienen historial de pagos consistentes a su nombre. Todo indica dependencia financiera de terceros. ¿Terceros? Alguien más pagaba sus gastos principales. Eso no genera historial crediticio propio. Perdieron el crédito. También perdieron el departamento que habían apartado. Esa noche, en el hotel barato donde se estaban quedando, empezaron las discusiones fuertes. «Tu madre nos dejó en la calle», le gritó Lucía. «En la calle. ¿Entiendes eso? Ya sé que... No sabes nada. Mis papás me preguntaron qué pasó y no supe qué decirles. Tuve que inventar que era una decisión nuestra». «Lucía, bájale». «No me digas que le baje. Tu madre arruinó nuestro futuro por un berrinche». «No fue un berrinche», gritó Julio de vuelta. «Nosotros la lastimamos». «¿La lastimamos?» Era su obligación ayudarnos. Para eso están las madres. Julio se quedó callado, procesando lo que había escuchado.
¿En serio crees eso, Lucía? Por supuesto, mi mamá jamás me haría algo así. Tu mamá tampoco te compró una casa. Las peleas siguieron durante días. Julio empezó a tener problemas para dormir, para concentrarse en el trabajo. Su supervisor en el hospital notó que algo andaba mal. Doctor Vázquez, ¿está todo bien en casa? Estoy pasando por un problema familiar, respondió Julio honestamente. ¿Quiere que le dé el contacto de la psicóloga del hospital? Ofrecemos sesiones gratuitas para residentes. Julio nunca había considerado ir a terapia, pero ya no sabía qué más hacer. La doctora Mendoza tenía una oficina pequeña y calmada en el tercer piso del hospital. Era una mujer de unos 50 años con voz suave pero mirada penetrante. «Cuénteme qué está pasando», le dijo en su primera sesión. Julio le contó todo. La boda sin su mamá, las transferencias mensuales, la venta de la casa, la carta que había encontrado al regresar de su luna de miel. ¿Y cómo se siente con todo esto? Confundido, enojado. No entiendo por qué hizo algo tan drástico. ¿Drástico? Cuénteme, ¿cuánto dinero le daba su madre mensualmente? Julio hizo números mentalmente. Como 15,000 pesos, a veces más. ¿Y eso le parecía normal? Sí, no sé. Ella siempre fue muy generosa. Julio, su madre no lo abandonó, lo soltó. Las palabras pegaron como un puñetazo. ¿Cómo dice? Una madre que abandona se va sin explicaciones, sin dejar nada. Su madre le dejó una carta explicando exactamente por qué tomó esa decisión. Eso no es abandono, es liberación. ¿Liberación de qué? De ser su proveedor financiero en lugar de ser su madre. Julio regresó a su cuarto de hotel y leyó la carta de su madre por 10ª vez. Pero ahora la leía diferente. Ya no habrá transferencias para alquiler, servicios o gastos varios. Mi jubilación es para vivir mis últimos años con dignidad, no para mantener a 2 adultos que pueden trabajar. Empezó a recordar su infancia. Los domingos que su madre trabajaba doble turno y él se quedaba solo viendo televisión. Las veces que ella llegaba a casa tan cansada que se quedaba dormida en el sofá. Los cumpleaños donde ella le regalaba cosas caras que sabía que no podía costear. Nunca me preguntó cómo estaba, murmuró para sí mismo. Pensó en los últimos 5 años. ¿Cuántas veces había ido a visitar a su madre sin pedirle algo? ¿Cuántas veces la había invitado a cenar sin que fuera su cumpleaños o una fecha especial? ¿Cuándo había dejado de verla como su mamá para verla solo como una fuente de ayuda económica? El remordimiento llegó como una avalancha. No era tristeza, era vergüenza profunda, dolor real, la comprensión terrible de que había dañado a la persona que más lo había amado en la vida. Se sentó en la cama del hotel con su laptop y empezó a escribir un correo. Mamá, sé que estás en Buenos Aires, sé que no quieres saber de mí, pero necesito decirte algo que debí haberte dicho hace años. Te fallé como hijo, te fallé como persona. Convertí tu amor en obligación y tu generosidad en derecho adquirido. No merezco tu perdón, pero necesitaba que supieras que entiendo lo que hice y que me duele más de lo que puedo expresar. Si algún día decides hablar conmigo, voy a estar aquí, dispuesto a ser el hijo que merecías desde el principio. Te amo, Julio. Envió el correo a las 3 de la mañana, llorando por primera vez desde que era niño. En Buenos Aires, yo leí su mensaje mientras tomaba café en un bar de San Telmo. Lloré también, pero no respondí todavía. Algunos dolores necesitan tiempo para sanar, aunque el perdón ya haya empezado a crecer. Llevaba 3 semanas en Buenos Aires cuando lo vi parado afuera de mi clase de pintura. Era jueves por la tarde, y salía cargando mi cuadro nuevo, una pintura de los techos de San Telmo, cuando lo reconocí en la esquina. Julio tenía ojeras profundas, había perdido peso y llevaba una mochila como si fuera un turista perdido. Me quedé parada en la entrada del taller, sin saber si correr o acercarme. Él me vio al mismo tiempo. Caminó hacia mí lentamente, como si tuviera miedo de que desapareciera. «Hola, mamá. ¿Qué haces aquí? Vine a buscarte». Su voz sonaba diferente, más pequeña, más humilde. «¿Podemos hablar?» Miré su cara y vi algo que no había visto en años. Vi al niño que había criado, al muchacho tímido que me abrazaba cuando tenía pesadillas. «¿Cómo supiste dónde estaba?»
Pilar me dio el nombre del hotel. El recepcionista me dijo que tomabas clases de pintura aquí. No sabía qué sentir. Enojo, tristeza, sorpresa, todo mezclado. ¿Vienes sola o con Lucía? Solo. Lucía y yo. Estamos pasando por momentos difíciles. Caminamos hacia Puerto Madero sin decir mucho. Buenos Aires estaba hermoso esa tarde, con el sol reflejándose en las torres de cristal y el río brillando a lo lejos. Nos sentamos en una banca frente al agua. Julio no dejaba de mover las manos, nervioso. «Mamá, ¿recibiste mi correo?» «Sí». «¿Y? ¿Y qué?» «No sé». Esperaba una respuesta. «Julio, llevas 5 años sin preguntarme cómo estoy. No puedes esperar que responda un correo en 2 días». Se quedó callado, mirando el río. «Tienes razón», dijo finalmente, «en todo». Y entonces empezó a llorar. No como un adulto que trata de controlarse, sino como un niño que finalmente entiende que hizo algo muy malo. «Perdón por la boda, mamá. Perdón por no invitarte. Perdón por hacerte sentir que no eras importante». Yo lo escuchaba sin decir nada. «Perdón por la casa. Perdón por vivir ahí todos esos años sin pagarte renta, sin agradecerte, tratándola como si fuera nuestra. Perdón por no verte, por convertirte en un banco en lugar de tratarte como mi madre». Lloró durante 10 minutos. Yo le pasé pañuelos de mi bolsa y esperé a que se calmara. «¿Te sientes mejor?», le pregunté cuando paró de llorar. «No, me siento horrible, pero necesitaba decírtelo». Nos quedamos sentados viendo pasar los barcos en el río. «¿Puedes volver?», preguntó finalmente. La pregunta que había estado esperando. ¿Volver a qué? A casa, a México, a ser mi mamá otra vez. Lo miré a los ojos. «Puedo volver a tu vida, Julio, pero no a mi antiguo lugar». «¿Qué quiere decir eso?». «Que no voy a volver a ser tu proveedora financiera. No voy a volver a vivir para resolver tus problemas. No voy a volver a ser invisible en tu vida hasta que necesites dinero». «Entiendo». «¿Entiendes? ¿O solo dices que entiendes?». Julio pensó antes de responder. «Creo que estoy empezando a entender, pero necesito que me ayudes a aprender cómo». Hablamos durante 3 horas. Le conté sobre mis clases de tango, sobre Carmen y Rosa y Patricia. Le hablé de descubrir quién era yo cuando no tenía que ser la mamá de nadie. Él me contó sobre la terapia, sobre Lucía, sobre darse cuenta de lo mucho que había dependido de mí sin valorarme. «Si volvemos a tener una relación», le dije, «tiene que ser con límites claros». «¿Cuáles límites?». «Nada de dinero. Nunca más. Ustedes son adultos y pueden mantenerse solos. Acepto. Nada de exigencias. No me van a decir cómo tengo que vivir o en qué puedo gastar mi dinero. Acepto. Y respeto primero. Si me invitan a algo, es porque genuinamente quieren mi compañía, no porque necesiten que pague algo. Acepto todo». Nos abrazamos ahí, junto al río. Pero fue un abrazo diferente. No era el abrazo de una madre sacrificada y un hijo demandante. Era el abrazo de 2 adultos que decidían empezar una relación nueva sobre bases diferentes. Regresé a México una semana después, pero no a mi viejo departamento. Renté un apartamento nuevo en una zona que siempre me había gustado, pero que nunca pude costear cuando mantenía a 2 familias. El apartamento tenía una terraza pequeña donde puse plantas y una mesa para pintar. Tenía una cocina grande donde podía hacer las comidas que me gustaban sin preguntarle a nadie qué querían comer. Julio me visitó el primer domingo, solo, con flores que compró en el mercado. «¿Cómo está Lucía?». Confundida, enojada todavía, pero empezando a entender que tal vez no era normal lo que estaba pasando. «¿Y ustedes?». «En terapia de pareja, aprendiendo a ser independientes». Preparé café y nos sentamos en mi terraza nueva. «¿Te gusta tu nueva vida?», me preguntó. «Me encanta», respondí honestamente. «Por primera vez siento que estoy viviendo para mí misma». «¿Y hay lugar para mí en esa vida?». «Siempre va a haber lugar para ti, Julio, pero ya no eres el centro de mi vida. Eres una parte importante, pero ya no eres todo. Nos vemos cada 15 días ahora. A veces vamos a almorzar, a veces él viene a ver mis pinturas nuevas. Hablamos de su trabajo, de mis clases de tango que sigo tomando en México, de la vida en general.
Lucía vino una vez, 3 meses después, a pedirme perdón. Fue incómodo pero necesario. Entiendo que te lastimamos, dijo. No sabía que era tan grave. No era grave para ustedes, porque no pagaban las consecuencias, le respondí. Pero era mi vida la que estaba desapareciendo. Una mañana, mientras me maquillaba frente al espejo de mi baño nuevo, me miré realmente por primera vez en años. La mujer en el espejo tenía arrugas, sí, pero también tenía brillo en los ojos. Tenía el cabello arreglado, ropa de colores, y una sonrisa que no era forzada. No dejé de ser madre, le dije a mi reflejo. Dejé de ser invisible. Esa tarde llamé a Pilar para contarle sobre mi nueva vida. ¿Sabes qué es lo mejor de todo?, le dije. ¿Qué? Que finalmente entendí que la vida empieza cuando uno deja de mendigar amor. Y era cierto. A los 63 años, por fin había aprendido la diferencia entre amar y desaparecer. Y esa diferencia me había salvado la vida. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla. Y disfruta la próxima historia. Hasta allá.